Amada Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a todos les saludo con la paz de Dios. Culto que celebra la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, hoy día 8 del mes de mayo del año 2022, en este lugar de Colonia General Vicente Villada, ciudad de Nezahualcóyotl, Estado de México. Motivo un culto especial de predicación, y este está sujeto al siguiente orden. Himno congregacional, marcado con el número 179 de nuestros signarios, titulado La vida bendita. Este lo acompaña nuestro hermano Andrés Corpus Pineda. Quien detiene sus pisadas del error, el que liga no mantiene con el hombre mofador. Dios de él tendrá cuidado, sus caminos guardará, mas el pecador osado en su senda morirá. Fuentes que precioso fruto da, y en sus obras reverentes con el bien prosperará. En Jesús el justo goza, pues contesta su oración, y con fe en él reposa, recibiendo bendición. Él da su confianza en Jesús su guardador, y aunque ve que el mal avanza, siempre sale triunfador. Bienaventurado es quien a Dios rindió su amor, es cual árbol junto a fuentes que precioso fruto da, y en sus obras reverentes con el bien prosperará. Sobre todas triunfará, porque Cristo con ternura su potencia le dará.
espíritu le guía y sus vendas gratas son. Gracia da de día en día, que será su protección. Aun tentado no perece, pues lo ayudará Jesús, y su vida resplandece con fulgencia cual la luz. Bienaventurado es quien a Dios rindió su amor, es cual árbol junto a fuentes que precioso fruto da, y en sus obras reverentes con el bien prosperará. Seguidamente, hermanos, y con toda reverencia, vamos a Dios en oración para implorar su bendición en esta tarde. Dando inicio al número de las alabanzas, haremos el himno especial titulado La suficiencia es de Dios, cargo del coro de la Sociedad Alonso, grupo número 2.
vida entiendo que no todo es bueno a mi alrededor. La maldad se aumenta, la ciencia creciendo. El amor al prójimo se olvidó. Las enfermedades llegan a mi cuerpo. ¿Cómo detenerlo? Tiene que pasar. Pero me preguntan cómo es que sigues. En medio de la lucha permaneces fiel. ¿Cómo le haces? ¿De dónde tu fuerza? Les explico que en ti puedo vencer. Eres tú quien da la suficiencia, tu Jesús quien aumenta las fuerzas, a quien todo el tiempo pido sabiduría, tú mi Dios que siempre va a mi lado, tu Señor haces firme mis pasos, oh Señor guarda mi corazón, fiel para ti. Con paciencia espero respuesta del cielo, porque sé que siempre tú me ayudarás. Si en las aflicciones me ves que estoy triste, mi Cristo bendito consuelo me das. Eres tú quien da la suficiencia, tu Jesús quien aumenta las fuerzas, a quien todo el tiempo pido sabiduría, tú mi Dios que siempre va a mi lado, tu Señor haces firme mis pasos, oh Señor guarda mi corazón, fiel para ti. Eres tú quien da la suficiencia, tu Jesús quien aumenta las fuerzas, a quien todo el tiempo pido sabiduría, tú mi Dios que siempre va a mi lado, tu Señor haces firme mis pasos, oh Señor guarda mi corazón, fiel para ti. Seguidamente, hermanos, la lectura de la bendita palabra de nuestro Dios, la cual se encuentra en la primera epístola universal del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 8, lectura a cargo de nuestro hermano Miguel Martínez Carrera, auxiliar de
A todos los presentes y los hermanos que se encuentran en sus hogares, les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, los invito, hermanos, a ponernos de pie por reverencia a la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y así poder dar lectura a la porción escritural que se encuentra en la primera epístola universal de San Pedro Apóstol, capítulo 2, los versículos 1 al 8, que dice así: en el nombre del Señor. Y dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones, sead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Si empero habéis gustado que el Señor es benigno, al cual allegándoos, piedra viva, reprobada de cierto de los hombres, empero elegida de Dios, preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Ella es pues honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes la piedra de los edificadores reprobaron. Esta fue hecha la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. Sea bendito el nombre de Dios en cada uno de nosotros, hermanos. Continuando con el número de las alabanzas, haremos los signos titulados A ti te doy gracias, a cargo del coro juvenil El Usaí, y el himno especial Buscar motivos, a cargo del conjunto instrumental Soledad Alonso.
confusión. Mi vida es real en el paraíso. Yo quiero reinar. A ti te doy gracias, mi Dios verdadero. Por las bendiciones Que en mí tú has puesto, a ti sea la gloria, mi Dios eterno. Porque tú has puesto en mí la alabanza, porque has permitido que esté en tu camino. Sé que tú me guardas Y estás conmigo, mi Cristo bendito, yo quiero servirte hasta que tú vengas. Gloria a Dios. Muchas persisten, mas tú vas conmigo. Consciente estoy que así debe ser. Yo quiero crecer en sabiduría. Señor, dame fuerzas para vencer. Tómame, mi Cristo, como vaso útil. Prefiero pasar por el fuego para ser mejor. A ti te doy gracias, mi Dios verdadero. Por las bendiciones Que en mí tú has puesto, a ti sea la gloria, mi Dios eterno. Porque tú has puesto en mí la alabanza, porque has permitido que esté en tu camino. sé que tú me guardas Y estás conmigo, mi Cristo bendito, yo quiero servirte hasta que tú vengas.
más y más. Vivir el llanto, un llanto santo, que yo derrame cuerpo y alma, pensamiento, sentimiento y gratitud. Que yo te amo.
Seguidamente, hermanos, escucharemos el mensaje de la palabra de nuestro Dios con el tema el cual lleva por título Creciendo en Salud, con su base en la primera epístola universal del apóstol Pedro, capítulo 2, sus versículos 1 y 2, tema a cargo de nuestro hermano Antonio Zavala Rodríguez, ministro del Señor Jesucristo. Apreciables hermanos, los que están en este lugar, de la misma manera aquellos que miran por medio de la transmisión, a todos y a cada uno de ustedes les saludo con la paz de Dios nuestro. Gracias le doy a Dios nuestro Señor por permitirme la dicha, la bendición de una vez más estar en este lugar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, presentaré ante todos ustedes el mensaje el cual hemos escuchado, que lleva por título Creciendo en Salud. La base, hermanos, donde se desprende esta enseñanza, primera epístola universal de San Pedro Apóstol, capítulo 2, versículo 1 y 2. Voy a dar lectura en el nombre del Señor y dice así: dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Amén. Creciendo en salud. La palabra crecer dice que es aumentar en tamaño o en conocimiento de la palabra de Dios nuestro. La palabra salud dice que es un estado de gracia y es un sinónimo de salvación. De tal manera, hermanos, que el apóstol Pedro habla relacionado a el crecimiento de aquel que conoce la palabra de Dios nuestro Señor. Según lo que encontramos en las Sagradas Escrituras, dice la palabra de Dios que el creyente, aquel, hermanos, que ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, desde ese momento, hermanos, empieza su vida nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, es como un niño. Según la palabra de Dios, hermanos, dice lo que encontramos en la palabra de Dios nuestro Señor, en la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5 y versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando creímos al Señor Jesucristo, hermanos, y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y se nos administró el bautismo en el nombre de Jesucristo, de ahí nacimos como unos niños. De ahí empieza el crecimiento del cristiano en conocer de Dios. Antes no era así. Pero de ahí, hermanos, el cristiano empieza, hermanos, a tener un desarrollo, un crecimiento. Y este crecimiento, hermanos,
tiene que ver mucho con la alimentación. La alimentación, hermanos, va a reflejar precisamente el crecimiento de aquel niño. La alimentación va a traer el desarrollo, el crecimiento, para que este niño deje de ser niño y se convierta en adulto. El apóstol San Pablo, hermanos, dice que nosotros debemos de desear, hermanos, la palabra de Dios como la leche espiritual. Y la leche espiritual, hermanos, no es como la que usted y yo conocemos que se comercializa aquí en el mundo. No, no se refiere a eso. De la cual habla el apóstol San Pablo, dice, la leche espiritual corresponde, hermanos, a la palabra de Dios nuestro Señor. Para poder tener un desarrollo, hermanos, en el conocimiento y crecimiento en la palabra de Dios nuestro Señor, necesitamos tomar la leche, como dijo el apóstol San Pablo, sin engaño. En otras palabras, que no sea adulterada. Aunque para alguien le pareciera, hermanos, la palabra dura, o para alguien no le gustase la palabra de Dios, pero si es el alimento para su alma, se va a desarrollar en un conocimiento, no en otra cosa, sino en la palabra de Dios nuestro Señor. Van a llegar momentos difíciles en la vida, y aquel que era niño se convirtió en un adulto, con conocimiento. Aquel que pensaba de una manera diferente cuando no conocía a Dios, hoy deja su vida en las manos de Dios nuestro Señor. Deja que ahora su guía ya no sean los concejales de este mundo, ni aquellos que previenen las cosas, ya no. Ahora pone su vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque Él conoce todas las cosas. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. De tal manera que, hermanos, Cristo Jesús, Señor nuestro, quiere que aquellos que hemos aceptado su palabra seamos adultos, ya no seamos niños. Cuando venga el consejo, cuando venga la amonestación o cuando venga cualquier cosa por medio de la palabra de Dios, la recibamos, porque ya somos adultos. Porque eso nos trae por bien, hermanos, el crecimiento en el cual nosotros habremos de afirmar nuestra fe de que estamos esperando a Cristo Jesús, Señor nuestro. De que un día le vamos a mirar, que cuando vengan los momentos difíciles en la vida, usted y yo digamos, hermanos, yo de aquí no me muevo. Yo aquí espero a Cristo. Porque Él por medio de su palabra me ha dicho que Él va a venir por sus pueblos santos, que tiene esparcidos sobre la haz de la tierra. Pero eso es aquel que tiene este crecimiento espiritual. Pero hay cosas, hermanos, que estorban. Hay cosas que estorban para no crecer de la manera como Dios desea que usted y yo crezcamos. Hay cosas que en lugar de ayudarnos nos estorban. Y que, hermanos, caminamos los años, el tiempo en el camino de Dios y pareciéramos niños. Pero el apóstol San Pablo dice, hermanos, el apóstol Pedro, dice, dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones, dejando estas cosas, hermanos, ahora sí, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, sin engaño. Y esta, hermano, nos va a llevar a un crecimiento espiritual. A la ligera podemos nosotros leer las palabras como malicia, como engaño, fingimiento, envidia y detracciones. Pero cada una de ellas tiene un significado. Cada una de ellas, hermanos, nos lleva a una reflexión. ¿Qué tanto estaré yo en estas cosas? ¿O ya han desaparecido de mí? ¿Ya han desaparecido de mí para que yo pueda crecer en conocimiento? Que conozca que cuando llego a este lugar, no es otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo.
Que cuando yo le pido algo a Dios me dé por enterado de que lo que yo le demando a Dios, el Señor lo recibe y tendré la respuesta segura. Eso es crecer en conocimiento. Ya un hombre adulto, una mujer adulta, a pesar de los años, el tiempo que tenemos caminando en este camino, hemos, hermano, crecido. Pero estas cosas, hermanos, el apóstol dice que debemos de dejarlas, que debemos de quitarlas, como es la malicia. Y la malicia dice que es calidad de malo, hecho o dicho con mal sentimiento o mala intención. En esas cosas usted y yo ya no deben estar en nosotros. Ya no. Ya no deben estar, hermanos, porque hemos adquirido la leche espiritual sin engaño, que es la palabra de Dios nuestro Señor. La otra palabra en la cual el apóstol hace mención dice en engaño. Dice falta de verdad, falsedad o mentira. De tal manera, hermanos, que si antes mentíamos, hoy ya no. Hoy debemos de hablar las cosas tal cual ellas son. Debemos conducirnos con verdad. De tal manera que estas cosas, hermanos, si todavía hubiese en nosotros, hermanos, no hay un crecimiento espiritual. Fingimiento. Dice simular, aparentar o dar a entender algo que no es cierto. Estas cosas el apóstol dice, ya quítenlas, ya déjenlas, apártenlas de ustedes. Cuando no conocíamos a Cristo Jesús, Señor nuestro, nos conducíamos de esa manera. Así vivíamos muchos, hermanos. Pero un día nos alumbró la luz del Evangelio. Un día aceptamos a Cristo. Y un día fuimos niños. Y le dijimos a Cristo Jesús, Señor nuestro, ayúdame. Hasta este día el Señor lo ha hecho. Hasta este día el Señor ha sido con nosotros. Pero hermanos, hay cosas que hay veces que no se quitan. La envidia, deseo del bien ajeno, las detracciones, maldiciento o infamador. No se puede servir a Dios, hermano. La palabra de Dios dice, una fuente, hermanos, no puede dar de dos aguas o no puede echar de dos aguas. O de una vez echa salado o dulce. El cristiano. No podemos, hermanos, maldecir, ya no. Ya no podemos estas cosas, porque con esta boca, hermanos, que maldeciéramos, si fuera así, venimos aquí a pedirle a Dios. Dios es santo. Y quiere que su pueblo sea santo. Quiere un pueblo limpio, porque nos limpió con su sangre preciosa, hermano. Pero quiere que crezca. Quiere que este pueblo sea un pueblo, hermanos, grande en conocimiento y en verdad. Que cuando venga la lucha, las pruebas y las enfermedades, no reneguemos. Mas antes le demos la honra y la gloria a Dios. Porque Él nunca nos dijo otra cosa. Él dijo por medio de su palabra, en el mundo tendréis aflicción. Pero luego nos dice, más confiad. Yo he vencido al mundo. Y si ese que venció al mundo en todas las cosas está con nosotros y es el Dios nuestro, nosotros también podremos hacerlo, hermanos. Porque la promesa es, hermanos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero, hermanos, desde el tiempo antiguo hasta la actualidad, siempre se han presentado casos en los cuales, hermanos, el pueblo de Dios nuestro Señor también, hermanos, en las iglesias, en diferentes lugares, también, hermanos, se presentaron cosas en las cuales los hermanos les había faltado ese crecimiento espiritual en la cual el apóstol San Pedro habla. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño para poder crecer. A la iglesia de Éfeso, el apóstol San Pablo le habla, mirando, hermanos, cómo se conducían, mirando lo que ellos hacían. Y les manda misivas explicándoles y diciéndoles de las cosas de las cuales el tiempo en el cual habían caminado en el conocimiento de Dios no les había ayudado mucho, no les había ayudado.
El apóstol San Pablo, cuando escribe en los Efesios, en su capítulo 4, de su versículo 22 en delante, les dice a los hermanos de Éfeso, les dice así, capítulo 4, del versículo 22 en delante dice, del 22 al 24 dice, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios, en justicia y en santidad de verdad. Dijo el apóstol, hermanos, ya dejen esas cosas que antes eran, y que antes de, hermanos, como cualquier gente que usted y yo conocemos que nos rodea, de esa manera vive, en los deseos de error. Pero el pueblo de Dios nuestro Señor, que ha sido entendido, que ha recibido la palabra de Dios sin engaño, estas cosas ya no hay en ellos, ya no. Ahora buscamos agradar a Dios. Ahora buscamos refrendar nuestra lengua, nuestra boca, hermanos, cuando queremos hablar, que este cuerpo desea hablar cosas de este mundo. Ahora ya no, porque el crecimiento por medio de la palabra de Dios nuestro Señor ha llegado a nosotros. Ahora en lugar, hermanos, de decir otra cosa, glorificamos el nombre de Dios. Alabamos y glorificamos a Dios. Ahora ya, hermanos, en lugar de darle espacio a esta carne, a los deseos de este mundo, ahora cantamos alabanzas para Dios. Ahora damos hosanas al que vive y permanece para siempre. Ese es un crecimiento espiritual, hermanos. Un crecimiento en salud. El pueblo de Dios nuestro Señor, cuando así camina y así ha crecido, en este lugar siente la presencia de Dios. Aquí siente las caricias del Espíritu Santo, porque no hay nada que perturbe ni estorbe nuestras vidas, y podemos abrir nuestros labios con toda confianza, hermanos, y decirle al Cristo de la gloria, aquí estoy, Señor mío y Dios mío. Aquí está tu Hijo que ha venido a darte la honra y la gloria. De tal manera, hermanos, que dije yo en el tiempo pasado también estas cosas sucedieron. También estas cosas en varias de las iglesias había hermanos que no habían crecido. Y aunque habían recibido la palabra de Dios como la leche espiritual, se habían desencaminado o no la habían tomado en cuenta. El apóstol San Pablo, cuando escribe a la iglesia de Roma, en su capítulo 5, de su versículo 12 en delante, les dice, les habla de esta manera, recordándoles y diciéndoles, hermanos, lo que dice aquí, dice Hebreos capítulo 5, versículo 12, dice, porque habiendo de ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados, cual sean los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido, porque cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia, porque es niño, porque la vianda fuerte es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El tiempo que habían caminado, hermanos, dice, ustedes todavía no pueden recibir alimento sólido. Otra vez es necesario que les den lechita para que crezcan. El pueblo de Dios nuestro Señor muchas veces, hermanos, el enemigo lo perturba. El enemigo viene y le hace que vea todavía las cosas de este mundo. Pero aquellos que han crecido, aquellos que saben que ahora ya no vivimos para nosotros, sino para Cristo Jesús, Señor nuestro, ahora buscan santificarse. Ahora buscan el consejo de Dios nuestro Señor. Ahora vienen a la casa de Dios
Y si no fuera posible venir a la casa de Dios, en casa doblan sus rodillas. En el camino, en el trabajo donde ellos están siempre, la palabra de Dios está en su boca. Porque ha habido un crecimiento espiritual. Ha habido un crecimiento, hermanos, en los cuales, hermanos, ahora ellos le dan la honra y la gloria a Dios nuestro Señor. Pero, hermanos, la iglesia del Señor Jesucristo, esta, hermanos, batalla. Tenemos un enemigo, hermanos, en los cuales nos quiere apartar de la gracia de Dios nuestro Señor. Y hay veces que ponen los mismos hermanos que no estemos de acuerdo. En todo lo que se lleva en la iglesia haya desacuerdos, disensiones, en todos los aspectos. El apóstol San Pablo le dice a los hermanos de Corinto, unos hermanos que batallaron mucho, hermanos, que entre ellos no se ponían de acuerdo, que entre ellos había, hermanos, problemas. El apóstol San Pablo les habla lo que encontramos en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. En su capítulo 1, de su versículo 10 en delante, dice así el apóstol: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones. Antes es perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cleo, que hay entre vosotros contiendas. Quiere decir que cada uno de vosotros dice: yo cierto soy de Pablo, pues yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y luego dice: ¿está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Dice: no. Pero les dice a los hermanos: me han dicho que entre ustedes hay pleito, hay disensiones, hay desacuerdos. Ese no es un crecimiento espiritual. No. Cuando toda la iglesia del Señor está de acuerdo en las decisiones que se toman en el bien de la obra de Dios nuestro Señor, quizás haya alguien que no le parezca, pero si es por el bien de la palabra de Dios y darle la honra y la gloria a Dios, debemos estar de acuerdo. Pero el apóstol San Pablo le dijo a los hermanos: no, yo he recibido estas quejas. Entre ustedes hay estas razones, hay estos pleitos, hay estas envidias. No había crecimiento en aquella iglesia. Había muchas cosas que les estorbaban, no habían quitado lo que estorba para un crecimiento espiritual. A esta misma iglesia les habla en el capítulo 3 y les dice las razones siguientes. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? No se sujetaban. Todavía, hermanos, la leche espiritual todavía tenía que dárselas otra vez el apóstol San Pablo para que crecieran, para que fuera una iglesia, hermanos, como la actual. Y hoy nos reunimos en este lugar y que se sienta la presencia del Espíritu Santo. Que se sienta, hermanos, que aquí está Dios, que aprueba lo que nosotros estamos haciendo. Que aprueba tu presencia. Que aprueba tus pensamientos, hermanos, que no estás en contra de las decisiones de la iglesia. Más antes, hermanos, tu crecimiento ha ido en aumento. Hasta llegar al momento, hermanos, en el cual tú digas: yo espero a Cristo. El apóstol San Pablo dijo: no es que yo ya he alcanzado estas cosas, no las alcanzo, pero yo prosigo. Yo sigo al blanco, al premio de la soberana vocación. En este tiempo, la iglesia de Villada, ¿qué nos dirá el Señor? ¿Qué podríamos nosotros recibir, hermanos? Hemos crecido en Cristo Jesús, Señor nuestro. La honra y la gloria sean para el que vive y permanece para siempre. Si no es así, busquemos a Dios. Recibamos la leche espiritual.
cuando nos aconsejen, quizás cuando nos amonesten. Recibámosla, hermano, no esté en contra de las decisiones, no, porque la leche se da, hermanos, sin engaño. En otras palabras, hermanos, la palabra de Dios nos la dicen como ella es. El consejo que recibimos, hermanos, no es para que te cause mal, no es para que te incomodes, no, hermanos. ¿Sabe para qué es? Para que usted camine en el camino de Dios nuestro Señor. Y si algo tenemos que reconocer, hermanos, eso está delante de la presencia de Dios. De tal manera, hermanos, que Dios quiere una iglesia que crezca, una iglesia que todos de una manera unánime tengamos el deseo de cantarle a Dios, de estar en su casa, de doblar nuestras rodillas. En este mes, hermanos, se ha programado el crecimiento de la iglesia. Un crecimiento espiritual de una iglesia que está, hermanos, de esa manera. Mire, hay deseos de glorificar a Dios. Hay deseos de cantarle a Dios. Hay deseos de doblar nuestras rodillas. Hay deseos de no levantarnos de ese lugar, hermanos. Porque la presencia de Dios nuestro Señor vale más que todas las cosas de este mundo. De tal manera, hermanos, que pidámosle a Dios que nos permita el Señor tener un crecimiento como Él desea, para que, hermanos, no haya reprensión cuando venga el Señor por nosotros. No haya nada que nos estorbe, mas antes, hermanos, con toda confianza, podamos, hermanos, alzar nuestros ojos al cielo y platicar con Dios y decirle al Señor: aquí está tu Hijo, Señor. Aquí está el que tú rescataste con tu sangre preciosa. Si algo me falta, Señor, ayúdame para que yo pueda hacer tu voluntad y no la mía. El Señor les ayude, el Señor les guarde, hermanos. Que estas palabras encuentren acomodo en cada uno de vuestros corazones. Sea el Señor que nos bendiga, sea el Señor que nos guarde. Continuando con las alabanzas, damos los himnos titulados Por tu gracia, a cargo de los hermanos Cerqueda, y el himno Camino al cielo, al cargo del grupo varonil Uciel. Jesús, sabía que iba a sufrir, sabía que iba a llorar por servir a quien amaba. Pues el mundo no acepta a Cristo, el Rey de Gloria, aquel que en la cruz por mí Él se entregará. Al ir yo caminando junto a mi Señor, hubo grandes espinas causándome dolor. También hubo tinieblas que
que quisieron cegarme, mas mi Cristo a ti clamo, ante tus pies constante. Mi Cristo, dame fuerzas para seguir adelante. Ayúdame a servirte, siempre fiel, siempre constante. Que sea tu mano santa la que guíe mis pasos para seguir la senda que tú ya me marcaste. Mi Cristo, dame fuerzas cuando veas que ya no puedo. Si las fuerzas me faltan, mi Señor, dame tu aliento. Y por tu gracia, Cristo, yo sé que en el camino podré ir avanzando hasta llegar al cielo. Llegó el momento aquel en que yo ya no quise caminar por sendero lleno de sufrimiento. Cuando mis pies temblaron, vino fuerza suprema y mis pies se afirmaron y seguí avanzando. Yo sé que es Jesucristo quien mi vida sustenta. Yo sé que es el hermoso mi destino final. Yo sé que no estoy solo, Cristo es mi ayudador. No me ha desamparado, por su gracia aquí estoy. Dame fuerzas para seguir adelante. Ayúdame a servirte, siempre fiel, siempre constante. Que sea tu mano santa la que guíe mis pasos para seguir la senda que tú ya me marcaste. Mi Cristo, dame fuerzas cuando veas que ya no puedo. Si las fuerzas me faltan, mi Señor, dame tu aliento. Y por tu gracia, Cristo, yo sé que en el camino podré ir avanzando hasta llegar al cielo.
caminando en un camino que me lleva al cielo. En esa senda yo voy andando con mi Señor. En el camino existen pruebas y tempestades, pero mi ayuda y mi fortaleza vienen de Dios. Voy caminando hacia una ciudad que se encuentra en el cielo. Caminaré por sus calles de oro y su mar de cristal. Y cara a cara hablaré con aquel que ha librado mi alma. Y una alabanza postrado a sus pies yo le voy a cantar. Gloria a Dios. Bendito Dios. Gloria a Dios. Pienso que ya mis fuerzas me abandonaron. Siento mi alma dentro de mí desfallecer. Entonces veo sus tiernas manos que me levantan. No te desmayes, hijito mío, te ayudaré. Voy caminando hacia una ciudad que se encuentra en el cielo. Caminaré por sus calles de oro y su mar de cristal. Y cara a cara hablaré con aquel que ha librado mi alma. Y una alabanza postrado a sus pies yo le voy a cantar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando llegue a mi morada, me habré salvado de mis pecados y de mis penas, ya libre soy. Y una oración que brotará desde mi alma. Gracias, Señor, gracias te doy por tu perdón. Voy caminando hacia una ciudad que se encuentra en el cielo. Caminaré por sus calles de oro y su mar de cristal. Y cara a cara hablaré con aquel que ha librado mi alma. Y una alabanza postrada a sus pies yo le voy a cantar. Y una alabanza postrada a sus pies yo le voy a cantar. Gloria a Dios.
Vamos uniendo nuestras voces, hermanos, para entonar el himno congregacional, marcado por el número 218, titulado Hoy yo quiero andar con Cristo. Lo acompaña nuestro hermano Andrés Corpus Pineda. Transcurso de esta alabanza, depositamos nuestras ofrendas y los diezmos. Quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra y cumplir su voluntad. Consagrar a Él mi vida, dolores y afán, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él es mi ejemplo fiel. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. En mi senda Él es la luz, haré el perverso mundo para ir al Salvador. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza, vida eterna hallar con Dios. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si